Noriega. Manuel Antonio Noriega, una gran mente, que también lo acabo. Para los que le gusten, esta sección o las versiones, desde otra óptica, para saber las historias desde otro enfoque, y no queden muy convencidos con lo que dice la media, ya sea porque manipulan el manejo de la información o bien porque sus periodistas no hacen su trabajo como debe ser y no se informan bien puedan. Y vean los vídeos, desde la óptica que nunca se cuenta en los medios. Como siempre se habla de Noriega, mejor hablemos de los que los rodearon. Quienes pudieran ser, verdad, los militares. No me lleno de felicidad por la muerte de la gente, pero adivina, la gran mayoría de los militares que Noriega mató, no eran ningunos santos, pa' que sepas. No es que, con esto lo estoy excusando, claro que no, el tipo fue un asesino y déspota, porque nadie es Dios para decidir cuándo se va una persona. No te niego que dentro del engranaje militar de Panamá de aquella época, existían militares con ideología, pero lastimosamente era una minoría. Probablemente muchos ya sepan eso, pero solo lo hago para que quede documentado, y los que no, que se vayan enterando que por lo menos y con mucho respeto, podemos decir, que el compadre de Noriega, que en paz descanse el señor Giroldi. El compadre, recuerden, el compadre y compañero militar del general Noriega, ¿era un santo? Claro que no, también mató a gente, y abusó de su poder. Ahora nos quedamos con lo último que dije y para más adelante. Retomando el tema, tenemos que acordarnos que estos señores eran militares, así que el matar dentro de la milicia, es algo que se va a ver constantemente, pero matar out of record como dicen los americanos o fuera del registro, era una constante dentro de los grandes abusos que hicieron estos señores, o que creían, que andaban obligados con un tipo como Noriega, así que a ese tipo de asesinato me refiero. Así que nadie niega el gran gesto que tuvo, en tratar de derrocar a Noriega, pero no lo hizo porque él sintió que lo debía hacer porque Noriega era un tipo malo y no seguía su ideología. Recordemos, este señor era compadre de Noriega, no como Hugo Espadafora o el activista Eliodoro Portugal, que eran civiles. Bueno, aunque el primero fue hasta guerrillero, me refiero a Espadafora, pero eso no tuvo injerencia dentro de nuestro país, fueron cosas externas que este señor hizo en otros países. El punto es que aquí todos robaban, la cúpula y los que estaban con Noriega, eran en pocas palabras maleantes y por ahí Giroldi, se empezó a dar cuenta de que Noriega estaba pasadísimo, como por ejemplo, a ver cómo te explico, haz de cuenta, que estamos matando o Noriega está mandando a matar de más, que está robando de más, y que el pueblo está demasiado jodido o jodido de más, o sea, más de lo que ellos estaban acostumbrados a ver el pueblo jodido, y en algún momento Giroldi dijo, coño, me gusta esta plata fácil, me gusta la posición que tengo porque puedo abusar, pero mi compadre Tony está pasado, está haciendo vainas fuera de orden. Imagínense si las que ellos hacían estaban fuera de orden, imagínense cómo andaría Noriega en ese momento. Y no es que Giroldi habría pensado eso exactamente, pero en algún momento indirectamente sabe, que quizás no pensó con la palabra abuso, pero sabía que su poder en el mando militar en aquella época le daba ciertos privilegios, o quizás no pensó estoy robando como un asaltabanco, pero sabía que así como todos los militares recogían sacaban beneficios lucrativos del gobierno, que no se escribe igual que robar o abusar, pero es la misma vaina. Ahora, que el pueblo lo quiera por lo que hizo, es un gran gesto y estoy de acuerdo, pero santo ningún militar que estuvo cerca de Noriega lo era porque a nadie lo obligaron a estar con Noriega, y los que querían estar con Noriega, ya sabían en lo que andaba. Todos en su gran mayoría abusaron de su poder, a cuantos no los apuntaron con un arma o trataron de incriminar por el mero gusto de joder, y lamentablemente muchos de los que apuntaron con un arma a panameños durante la dictadura y en la invasión, no eran precisamente soldados estadounidenses en todos los casos, sino militares panameños. Eso sí es triste. By the way. No todos los 11 militares de Albrook pelaron el bollo, por ahí hay 2 que 3 vivos, que los dejaron vivo porque tuvieron la suerte que hablaron por ellos ya que eran rasos y tenían que hacerle caso a Giroldi que era su superior, pero en fin el que estaba con Noriega sabía en qué andaba y las ventajas de estar con el man.
Y a eso iba, ¿se acuerdan que les dije hace un momento que nos quedábamos con esa frase, abuso de poder? Y es que la inteligencia americana los tenía estudiados desde hace ya tiempo. Contrainteligencia se había dado cuenta que solo el 20% del engranaje militar estaban sin ser corrompidos por la corrupción, o sea que eran militares por ideología y también en su mayoría eran rasos y la cúpula y altos mandos estaban ya corrompidos. Y aquí va unos de los argumentos bien fundamentados por muchos que dicen que no, que los Estados Unidos fueron malos porque mataron a mucha gente si solo tenían que buscar a una sola persona. Adivina, la idea no era solo buscar a Noriega, sino acabar con ese problema de raíz, ya que se habían dado cuenta que el engranaje militar era un cáncer avanzado. Más que capturar a Manuel Antonio Noriega, el ejército de Estados Unidos ya tenía montada toda una estrategia para acabar con las fuerzas de defensa y hacer sentir su poderío. El quitar a Noriega no iba a solucionar nada y Noriega lo sabía, ya que era una cúpula militar corrupta. Todos querían estar en el poder, porque el dinero que fluía por las ventajas de controlar el país eran grandes. De hecho, en algunos de los informes de los Estados Unidos dejan saber la estructura de la cúpula militar panameña funcionaba como la de los carteles colombianos y todo va ligado, porque ahora verás que Noriega y muchos militares hacían negocios por rutas en Panamá para el tráfico de drogas con carteles colombianos, hacia Centroamérica y el Caribe, y Noriega, el general del país, era el que tenía el negocio más grande con Pablo Escobar, el cartel más grande de Colombia en aquella época, por el cual mandaba y entraba droga por el aeropuerto sin ningún problema. Con esa plata que fluía, claro que quedaban locos y todos querían estar en el poder. De hecho, antes de Noriega en la cúpula militar, una vez muere Torrijos, les tocaba a otros ir al poder y él no sé cómo hace que los desplaza y logra obtener el poder dentro de la cúpula. De hecho, se dice que Noriega fue el que mató a Torrijos, así que a pocas luces, te podrás dar de cuenta de que era como decían los norteamericanos, como un cartel. ¿O es que ustedes no han visto cuando matan a un líder de un cartel, de una vez todos sus súbditos se pelean por ver quién queda en el poder y en algunos casos se traicionan entre ellos? Este es el argumento por el cual destruyen el Chorrillo y otros cuarteles a lo largo y ancho del país. El resultado, obviamente el Chorrillo lo destruyeron porque era donde se encontraba el cuartel militar y aquí es donde todos los panameños decimos que los Estados Unidos fallaron. Les diría que otros que tenían conocimiento de la información como Endara, Ville y Calderón fallaron también, pero esa es otra historia. Pero bueno, la cosa es que usaron el Chorrillo como ratas de laboratorio, al traer el armamento de última generación en aquella época, pero si lo vemos desde otra óptica, dejando el sentimiento refiriéndonos solo a lo bélico, a el país lo jodió más, el saqueo, que la invasión, ya que los norteamericanos no tenían interés en destruir Panamá. Pero dime tú, ¿en qué guerra destruyen solo un barrio de toda una ciudad? Esto te da a entender que querían causar la menor afectación posible y se les agradece. Lamentablemente Chorrillo no se salvó por tener el cuartel principal en su barrio. Lo que nadie le perdona a Estados Unidos fue el armamento que envió y con la intensidad que se atacó a sabiendas que habían civiles en un país y con una población que apoyaba su intención, ya que independientemente se entienda la estrategia, con la situación y el cuadro de un pueblo que apoyaba su misión, el gobierno estadounidense nos mostró que para ellos, éramos ciudadanos de segunda categoría, pues no titubearon para tomar esa decisión a sabiendas que había una población alrededor y en ese tiempo, Estados Unidos ya tenía la suficiente tecnología para acabar a Noriega y a todo su equipo sin joder a nadie aunque fuera más costoso, pero se trataban de vidas, era un país pacífico, más que nada fue una decisión, donde se demuestra lo que valemos para los Estados Unidos. Eso fue un cálculo de costos versus la gente muerta que la vieron solo como cifras y ganaron los costos y el recurso humano que se utilizaría para hacer ese trabajo. Al final dijeron enviemos pilotos e infantería, lo más fácil, más barato, y efectivo, y de paso probaban armamento nuevo y así poder defender lo que realmente les preocupaba, el canal y la seguridad de sus ciudadanos, y lo más importante, miles de estadounidenses vivían a pocos metros del barrio El Chorrillo, que fue realmente el barrio que destruyeron. San Francisco, Bella Vista, Juan Díaz, San Miguelito y los demás corregimientos de la ciudad de Panamá. ¿Les pasó algo? No.
Por eso, ¿en qué guerra destruyen un par de cuadras? Sin ofender a las personas familiarizadas con los caídos, recordemos que aquí dejamos los sentimientos a un lado para verlo desde otra óptica, estudiando los hechos, cuando las comunidades más cercanas al Chorrillo no eran las panameñas sino las americanas. Por eso digo, no fue una guerra, trataron de causar la menor afectación pero no mediaron por la gente del barrio El Chorrillo. Guerra es realmente lo que los Estados Unidos hacen en Medio Oriente. Eso no fue la invasión a Panamá, eso fue la invasión al barrio del Chorrillo. Los americanos nunca iban a abrir un perímetro más que el par de cuadras del barrio del Chorrillo que invadieron sabiendo que sus compatriotas residían en este país a unos cuantos metros detrás de un cerrito. Pero realmente el de la culpa, ya sabemos que fue Noriega, porque se buscó hasta la saciedad alternativas para que dejara el poder y se fuera del país, pero el poder y la plata te pone bruto. Hoy día estuviera en otro país y no se hubiera tragado 20 años en una cárcel. Por eso tampoco debemos echarle la culpa a los gringos, debemos aceptar que se buscó de todas las formas y no quiso. Hoy día escuchas gente hablando, que porque los estadounidenses no fueron y buscaron a Noriega. Pero es que si solo hubiesen capturado a Noriega, hubiese sido como, a rey muerto rey puesto, otro militar hubiese tomado el poder. Como dijimos hace un rato, la cúpula militar era un cáncer y el objetivo Noriega era algo más que un hombre, era destruir toda esa estructura corrupta que controlaba el país, y teniendo en cuenta que miles de americanos en ese entonces vivían aquí, con más razón aún. Otros dicen, que los Estados Unidos no nos defendieron realmente. ¿Y es que los norteamericanos acaso son panameños? Ellos no son malos por eso. Yo estoy de acuerdo que fueron malos y malvados por el equipo que trajeron, pero patriotas los norteamericanos son y su responsabilidad era con sus conciudadanos americanos que vivían al lado del Chorrillo. A esos, eran los que tenían que proteger, nosotros no éramos su responsabilidad. Para eso nosotros teníamos nuestros militares, jaja, qué consuelo. Quizás al ver que los Estados Unidos venían a sacar a Noriega que los tenía tan jodidos, muchos panameños los vieron como salvadores y por ahí se confunden y mucho más luego de ver el barrio del Chorrillo destruido, me imagino que sentirán un choque de emociones encontradas o más bien, un conflicto. Así que ellos no tenían ni una responsabilidad con civiles panameños en el último de los casos, eran los que tenían su responsabilidad. Esa gran invasión, no fue gran cosa para efectos bélicos, solo fueron unas cuadras de toda una ciudad, el resto de la ciudad quedó bien, esto te da a entender que probablemente se destruyó el 0.7% de toda una ciudad, o sea nada. Recordemos, no metamos corazón ni sentimientos, esto se está viendo objetivamente desde otros puntos de vistas, pues ya sabemos los canallas que fueron los Estados Unidos en mandar ese equipo para destruir el barrio con tanta intensidad. Sin embargo, esto lleva a otra cosa, para capturar objetivos militares que la inteligencia no logra confirmar, se debe controlar todo el perímetro y así de esa manera sacarlo, y eso pasa en guerras, o sea, adivina, esta es otra verdad. Viéndolo objetivamente, le damos la razón nuevamente a los Estados Unidos. El objetivo de la invasión era Manuel Antonio Noriega. Capturar al comandante de las fuerzas de defensa no fue tarea fácil para el ejército más poderoso del mundo. La realidad es que nuestra inteligencia, donde estaba Noriega exactamente, no era muy buena. 4 días después del comienzo de la invasión, los Estados Unidos no lo encontraban. Si es que partimos de la premisa que por lógica a los norteamericanos no les convenía destruir la ciudad de Panamá y mucho menos teniendo ciudadanos americanos civiles viviendo en este país y cerca de la zona de guerra y sin la ubicación del objetivo estaban a ciegas y los americanos sabían que podría pasar eso, por eso le dieron opciones. Otra muestra por la cual se demostraba el por qué se quería evitar esto eran las opciones de exilio que se le daban sin afectar su fortuna. Se le ofreció España, se le ofreció Paraguay y el señor Noriega no quiso, y sabía lo que iba a pasar y fue tan maquiavélico que escudó su cobardía pensando que los americanos no atacarían en barrios de civiles.
Eso sí es servil, canalla y perro. Ahí demostró Noriega que si para los americanos los chorrilleros eran ciudadanos de segunda categoría, para él los chorrilleros eran de cuarta. Le importó un comino que muriera cientos de personas, y la verdad, si no fuera por los Estados Unidos estuviéramos igual que Venezuela, que tiene grupitos así como estos civilistas de blancos que eran un poco de yeyecitos, que lamentablemente lo único que hacían era bulla. Es como si hoy en día los cabecillas o mafiosos de las bandas delictivas de este país, Panamá, como lo son pandillas como Toca y Muere, Tiny Toon, las pandillas de San Miguelito, los perros de San Joaquín, controlen el país, y por otro lado, Martinelli y Varela con toda la yeyesada del país hagan una cruzada para enfrentar a los que controlan el país. Solo sería cuestión de tiempo para que los malandros acabaran con ellos, en un supuesto, claro. Y solo sería un grupo que mostrara la disconformidad, más no del pueblo, sino de cierto sector, ya que cuando estuvo Torrijos, que también era dictadura, no hubo ninguna cruzada civilista, y es que las dictaduras vienen cuando estos empresarios, la llamada autocracia, empiezan a controlar el país, haciendo gobiernos de extrema derecha supercapitalistas con oligarquías en pro del beneficio único y no social. El problema fue que cuando Noriega se pasó del límite, a diferencia de Torrijos, el pueblo se dio cuenta que el tipo este estaba loco, y ahí fue cuando poco a poco el pueblo y la cruzada se unió más y se hizo más fuerte, y con ese apoyo extra del verdadero pueblo panameño fue ahí donde la cruzada sí hizo el efecto, ya que hubo enfrentamientos, gente que se le iba a los guardias. No digo que los yeyos no lo hacían, pero eran una minoría ante el pueblo que buscaba una solución, salir a frentear como dicen, y ni así íbamos a poder. O sea que si no vienen los Estados Unidos, aquí a Noriega nadie lo sacaba. Y los norteamericanos lo sabían, ya que sabían el monstruo que habían creado, cuando lo educaron en guerra psicológica y tortura en las escuelas de las Américas junto con Pinochet, lo cual es una de las cosas que Noriega nunca ha dicho. Si Pinochet estudió con él tortura, y si de hecho, el mismo Pinochet estudió en la escuela de las Américas, lo que es una información clasificada por Washington y que solo Noriega la sabe, ya que como dijo Torrijos, del único que me asustaría si me quiere derrocar es de Noriega, porque él sabe mucho. Y aquí otra verdad, y es que algunos dicen que no, que porque toda la culpa se la echan a Noriega, si en la época de Torrijos se mató más gente, y tienen toda la razón, pero en el único detalle que fallaron, es que se les olvidó mencionar, que Noriega en ese entonces pertenecía al G2, la inteligencia del país. Todas las acciones sucias de inteligencia, él las veía, tenía competencia y poder de ejecutoría. Ahora con esto no se exime a Torrijos, ya que es como si Torrijos era el patrón y Noriega el peón. General, permiso para matar a fulanito, que inteligencia ha notado que este señor quiere desestabilizar la hegemonía del país. Ese es un ejemplo de lo que podría haber sido parte del trabajo que ejecutaba el Noriega bajo el G2 por varios años, durante los que Torrijos gobernó, y en el que Noriega mató a sabiendas y a escondidas del general Omar Torrijos. Con esto no excuso ni eximo a Omar, maleante también era, pero la mente maquiavélica era de este señor. Por algo, cuando Estados Unidos lo descubrió de una vez la CIA, dijo: así necesitamos un tipo frío, maquiavélico, que nos genere información. Sin embargo, a manera de anotación, es preciso dejar saber que el matar y asesinar en otras épocas no era algo tan frío como hoy día. No digo que no sea malo, de hecho me parece bien que las leyes se hayan endurecido mundialmente. Sin embargo, décadas y décadas atrás el matar no es que no era malo, pero era algo más común, y es que los asesinatos no solo eran por crímenes o pandillas, antes más que nada, se daban por nacionalismos, fulgores, había mucha intensidad en la parte política. Antes la muerte por política era algo bastante común, así que para la época de Torrijos y del Fufo Arias hay que trasladarse a esa época. Recordemos antes de seguir que no estamos viendo lo canallas que fueron estos señores porque asesinar ahora y antes era malo. Esto es solo objetivo, viéndolo desde otra óptica un poco más científica, para no desconcentrarnos por los hechos crueles que perpetuaron todas estas figuras que motivan sentimientos de dolor a justa causa, por sus malas actuaciones. Así que retomando el tema, tenemos que trasladarnos y entender esa época, la idiosincrasia de esos pueblos, nuestros pueblos pero en otras generaciones. Por poner un ejemplo, el comportamiento de una mujer hoy en día comparado al de una mujer de los años 40 y 50 tiene que ser algo sumamente diferente,
Asimismo con las cosas que rodeaban a esta gente, quizás el matar por política muchos no lo veían tan malo, sin embargo fueron asesinos y dicen algunos abuelos que los militares fueron un kindergarten comparado con lo que se vivió antes de Torrijos, que las matanzas eran peores y es por eso que quizás no debamos comparar así por así a Noriega con otros personajes de más atrás como Torrijos, sin quitarle la culpa por sus actos negativos. Así que ya tienen una respuesta más clara, no digo que no haya sido feo, pues murió gente y aunque se hubiera muerto uno estaba mal, pero no comparemos así por así a Torrijos y mucho menos le echemos la culpa a los Estados Unidos. Noriega tuvo infinidad de oportunidades de exiliarse sin problemas y sin fortuna y en algún momento pensó en los chorrilleros. Por ahí murieron muchos chorrilleros, pero aquí vemos cuánto conocían los norteamericanos a Noriega, sabían que no se iba a entregar así por así y la prueba está, que se escondió como gallina. Otro, cuando empiezan a bombardear, por su país, se entrega, si él sabía que lo que venía era muerte de personas, ahí demuestra su amor a nosotros. También concluimos que algunos militares tampoco fueron wow la gran cosa por mostrar su indiferencia en los últimos momentos, bueno, aunque, como dice el dicho, más vale tarde que nunca, pero para mí más héroes que los que murieron con Girold y en Albrook fueron los que desde el principio se dan de cuenta y deciden salirse del conglomerado militar corrupto de este país, dentro de los cuales, muchos de estos desertores, tuvieron que salir del país, no compadres de Noriega que a última hora le dan la espalda, con justa razón y todo, pero no me pinten a esos señores como grandes héroes. En mi opinión, los oficiales de grado de capitán para abajo se comportaron muy bien, como militares. Me da orgullo y yo les puedo decir que esos son militares. Ellos hicieron lo mejor. Lo que ocurrió, así como dije yo, que los de mayor grado de la Fuerza de Defensa de Panamá eran cobardes, iban a correr y eso es lo que ocurrió, comenzando con Noriega. ¿Qué pasa si Giroldi hubiese agarrado el poder? La misma cosa nada más que con menos intensidad y roban más disimuladamente, como hoy en día hacen los partidos políticos en poder. Noriega y la brujería. Noriega, era un tipo de mente, de inteligencia, y con eso, los Estados Unidos lo logran atrapar con inteligencia. ¿Quién no recuerda, aquel que vivió esa época, bocinas grandes, proyectores poniendo música rock metálico a todo volumen en algunas áreas más que nada cerca de la Nunciatura, para desestabilizar al señor Noriega cuando ya sabían que estaba en la iglesia? Esta vez los Estados Unidos le dieron de su propia medicina al hombre que manejó la inteligencia de Panamá por décadas. Eso fue, guerra psicológica pura. Con estas estrategias de inteligencia militar, la CIA le enseña a Noriega, que tenía que respetar a su maestro, ya que ellos fueron sus mentores de la psicología bélica como cátedra en la temible y oscura Escuela de las Américas que oculta y seguirá ocultando muchos secretos que quizás nunca sabremos. Noriega estudió en el Chorrillo en Perú, además también estudió en las escuelas de las Américas donde la CIA descubre ese talento, a sabiendas de su maquiavelismo deciden pulirlo pues eso era lo que los norteamericanos buscaban, estudio, tortura y guerra psicológica, por tal razón para la invasión trajeron tropas de la élite. El general Mark Cisneros, el latino de más alto rango en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para ese entonces, y que estaba asignado a Panamá desde mucho antes del 20 de diciembre, y fue uno de los hombres a cargo de la invasión. O la armada élite para atraparlo porque sabían de la capacidad del monstruo que habían creado. Para los que no sepan del arte de la brujería, básicamente es el desestabilizar tu mente con tus propios recuerdos, es una creencia milenaria que por muchos años ha sido practicada por muchas culturas y es muy común encontrarla en las regiones de las Américas ya que las culturas tanto indígenas como afro, las practican con sus diferentes denominaciones, por muchos existen, por otros no, y en algunos departamentos del mismo gobierno de Estados Unidos se estudia y se maneja información clasificada de esta arte oscura. Ahora, no es algo que debamos de temer, solo hay que tener un poco de fe y bastará.
Noriega tenía conocimiento como cualquier ciudadano común latino de estas artes oscuras, pero al conocer el funcionamiento de este y a estar ligado con su fuerte que es el juego mental, buscó en ella una arma. Por muchos esta práctica por medio de autoridades espirituales desconocidas e invocadas, que fungen y penetran en la mente de la gente que se les pide a estos espíritus, o al menos hacen el intento buscando lo que sea, cualquier tipo de desestabilización mental, es peligrosa, y se desconoce las consecuencias reales, o sea que no hay fidedignamente una fuente oficial que compruebe si científicamente trae consecuencias, solo las resoluciones del derecho canónica en donde la ciencia casi nunca tiene posibilidad alguna y en muchos casos nula de comprobar algo ya que están lejos de las manos del hombre, por ende se entiende que si el Vaticano lo menciona e identifica como real, se entiende de que como existe lo bueno también existe lo malo y como dijo el nuncio José Sebastián Laboa, cuando recibió a Noriega, dijo que recibió y sintió las vibras negativas que según la ciencia espiritual son los espíritus invocados para protección que no son más que seres débiles que causan daños espirituales y que no logran entrar al reino de los cielos porque no han encontrado la paz y el perdón a sus pecados, pero asimismo como son de débiles asimismo son sus ataques, en mentes fuertes no pasa nada, explicó el nuncio al recibir a Noriega, y otras malas vibras que emanaban de esta persona, por su constante contacto con estos espíritus invocados. Contaba el nuncio, en sus anécdotas, por eso es que escuchas, usualmente que la gente que practica esto, tiende mucho a hacerse algo que comúnmente le llaman ellos, limpias o limpiadas por su constante contacto con estas entidades espirituales no identificadas, así que ya sabemos lo letal que era este personaje maquiavélico, el ex hombre fuerte de Panamá. Soldados en combate en Panamá que se perdió en Desert Storm, el primer evento en combate, estoy hablando de combate. Mucha gente no se da cuenta que hubo más muertes en combate en Panamá que hubo en el primer Desert Storm en Kuwait. Y le llamó el nuncio, quiero que me encuentres aquí y si no me das auxilio, me voy a ir para la selva y seguir la guerra. Se puso de acuerdo de recibirlo. El nuncio trató de llamarme, pero yo estaba en Colón en ese tiempo, no pude hablar con él. Entonces Noriega siguió, entró a la nunciatura, el nuncio me llamó de vuelta y entonces sí me encontró en teléfono y me dijo en voz muy baja, aquí está Noriega. Refugiarse en la nunciatura complicaba la operación militar. Una sede diplomática se considera territorio del país en cuestión, en este caso del Vaticano, y no de la República de Panamá recién invadida. Militarmente podíamos hecho. Actualmente el nuncio me dijo a mí personalmente, y yo todo eso lo reporté a Washington, tú me hicieras un favor si tú entraras con tus tropas y lo sacaras, pero yo no puedo darte permiso. Y yo, pues entonces yo no voy a entrar. Eso es una embajada, es como invadir un país. Y le reporté a Washington y me dijeron, no entres si no tienes permiso escrito. Y el nuncio no nos iba a dar permiso, pero quería que lo hiciéramos sin permiso. Noriega pasó la Navidad y el Año Nuevo en la Embajada del Vaticano, y la tensión local aumentó.